Antonio le saluda, bienvenido a La Razón Radio. Antonio, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Todo bien, don Jaime, le quiero preguntar, ¿qué le ha parecido esta noticia de que ahora en Bolivia podemos usar los activos digitales, ya que tenemos tantos problemas con el dólar? ¿Qué nos dice, por favor? Bueno, creo que es un avance muy importante para el sistema financiero boliviano. Cuando hubo la primera prohibición, que fue el año 2014, y se remató con la resolución 144 del 2020, rápidamente se vio que Bolivia quedó muy rezagada, muy rezagada en el desarrollo de los activos financieros y todo lo que son los instrumentos electrónicos de pago, lamentablemente. Y Bolivia quedó, fíjese, como uno de los 7 países en el mundo que mantenía esa prohibición. Yo siempre digo, al haber prohibido los activos digitales, pues fue tan terrible como que se hubieran prohibido el Internet. Imagínate el año 2000 se hubiera prohibido el Internet en Bolivia, los efectos negativos que eso hubiese tenido. Y por supuesto, como las fuerzas del mercado, la gente, con su innovación, con su necesidad de usar este tipo de transacciones, llegó a establecer formas de acceder a estos activos a pesar que estaban prohibidos en Bolivia. Y yo digo, lo mismo pasa, por ejemplo, con la biotecnología. La biotecnología está prohibida en Bolivia, sin embargo, ya consumimos hace muchos años transgénicos y mucha de la producción de alimentos en Bolivia, incluyendo los transgénicos, las oleaginosas son transgénicas. Entonces, en el caso de los activos digitales en Bolivia, accediendo a información que viene de la cadena de bloques, que se llama, yo pude deducir que hay más de 254,000 cuentas de bolivianos que activamente usan las criptomonedas. Entonces, el Banco Central con esto ha sincerado un secreto a voces de que ya se usa en Bolivia, y más bien por estar prohibido se estaba poniendo en una desventaja muy seria a los usuarios. O sea que ha sido una gran cosa, una cosa que definitivamente ha sido muy bienvenida, una decisión muy bienvenida por todos los ciudadanos bolivianos que usan estos mecanismos. Ahora, don Jaime, ¿nos puede usted explicar cuáles son las ventajas de estos activos digitales y si hay riesgos también, por favor? Por supuesto. Las ventajas son muy amplias. Primero, temas de rapidez en las transacciones, abaratamiento de costos, y en realidad, aunque sé que para algunos les suena muy extraño, son mecanismos más bien de muchísima seguridad y ayudan a satisfacer las necesidades de los usuarios financieros hoy en día. Por ejemplo, transferir recursos al exterior es muy barato, es muy barato, es prácticamente gratis. Y además hay una rapidez de simplemente minutos para hacer ese tipo de transacciones. También ayuda a acceder a una cantidad importante de servicios en el mundo que ya se manejan bajo estos mecanismos. Y no solo eso, ya las instituciones financieras en muchos países ya utilizan la tecnología de los activos digitales para sus propias transacciones. Entonces, las ventajas son muy grandes. Por ejemplo, hoy en día, los ciudadanos bolivianos que están buscando la manera de proteger patrimonio o dolarizar su patrimonio, lo pueden hacer mucho más fácil con las criptos, con los activos digitales, debido a la sencilla razón de que tú puedes con bolivianos acceder
a muchas de estas criptomonedas sin necesidad de pasar necesariamente por el dólar americano, por ejemplo. Ahora, en cuanto a la seguridad, en esencia, los mecanismos de la cadena de bloques y los activos digitales es de los mecanismos más encriptados y seguros que existen en realidad en este momento. Cuando se escuchan de estafas de gente que pierde plata, son generalmente por hechos como que se hacen engañar con una tercera persona, son víctimas de que se hacen robar claves o caen bajo mecanismos de fraudes digitales que se dan en el día a día. Aún así, quiero hacer notar que cuando vemos las estadísticas mundiales, tengo las del 2023, por ejemplo, sobre los fraudes financieros, resulta que el número de estafas que se dan en el mundo cripto son más o menos de unos 24,000 millones de dólares al año. Obviamente es una cifra muy grande. Pero sin embargo, también se establece que las estafas que se dan con tarjetas de crédito, usando el dinero físico y las entidades de intermediación financiera tradicionales, digamos, es de 4 trillones de dólares al año. Es decir, el 98% o más de las estafas que se dan en el sistema financiero se dan con lo tradicional, y con las criptos en realidad es la minoría, para que tengan idea de cómo en realidad con el sistema de criptoactivos la cantidad de estafas es mucho menor a lo que se da con las tarjetas de crédito, por ejemplo. Ahora, don Jaime, ¿en qué medida o en qué porcentaje nos puede ayudar el uso de los activos digitales a aliviar un poco los problemas que tenemos con el dólar en este momento? ¿Y en qué medida también puede ser el sustituto del dólar? ¿Hasta qué punto puede llegar eso, don Jaime? Bueno, en los volúmenes que se usan todavía respecto a las transacciones en dólares es relativamente bajo. Aunque en los últimos 2 años se ha visto que el monto ha ascendido rápidamente de cerca de $1 millón al mes a cerca de entre 12 y 14 millones de dólares al mes hoy en día. Claramente es un monto todavía estadísticamente muy bajo, porque en realidad en Bolivia estamos hablando de transar en dólares al norte de los 1,000 millones de dólares mensuales, ¿no? Entonces, en cuanto a montos es todavía muy bajo. Pero evidentemente es muy útil el tener acceso a este tipo de mecanismos, y con seguridad si hay 14 millones de dólares que hacen uso estas 254,000 personas, pues esto se puede ampliar rápidamente. Y evidentemente ayuda a poner al servicio de los ciudadanos una alternativa a los mismos dólares. Y por supuesto eso eventualmente también ayuda mucho a descongestionar el sistema de intermediación financiera y la demanda por dólares que hay. Por supuesto que sí, eso es un aspecto muy positivo. Don Jaime, ahora podríamos explicarle, por favor, a la gente, finalmente, cómo se respalda un activo digital. En el caso, por ejemplo, de las tarjetas de crédito, bueno, uno tiene que tener una cuenta en el banco para que se respalde de esa forma. En el caso de los activos digitales, ¿cuál es su respaldo? Bien, es una muy buena pregunta. Y aquí hago una pequeña introducción sobre que cuando hablamos de activos digitales, hablamos de por lo menos unos 4 tipos de activos digitales, donde uno de ellos son las criptomonedas, donde está, por ejemplo, Bitcoin. Y dentro de las criptomonedas nos vamos a encontrar también con otros tipos de criptos que se llaman stablecoins.
Las stablecoins van a ser justamente las que no cambian de precio, están vinculadas uno al uno al precio del dólar, por ejemplo, y están respaldadas ya sea con dólares americanos o con otros activos como puede ser oro, bonos del Tesoro de los Estados Unidos y otros más. Entonces esos tienen un respaldo tangible y no oscilan de precio. Siempre se piensa que el Bitcoin es lo único que existe. Pues existen 15,000 tipos de criptomonedas en el mundo. 15,000. Y cada una es diferente a la otra. No se parecen en nada, ¿no? Entonces por eso hay que saber cuáles usar. Aunque yo te diría que, animaría a decir que un 95% de las personas que usan criptomonedas se van a orientar solamente a las más conocidas. A las más conocidas pues está justamente Bitcoin, USDT, USDC, TND, etcétera, que son muy populares por la facilidad que se tiene a acceder a ellas. Ahora, para acceder a ellas, igual que se tiene una cuenta bancaria, hay que tener una cuenta en una empresa que dé acceso a los ciudadanos al mundo de las criptomonedas. Así como uno tiene una cuenta en Netflix, o puede tener su cuenta en Amazon o en eBay, que muchos bolivianos tienen sus cuentas, por supuesto, en estas empresas, tienes que también tener tu cuenta en una empresa que te dé acceso, que te haga el puente de conexión. Y una vez que la tienes, pues tienes que depositar fondos. Y evidentemente hay que hacer el procedimiento necesario, y justamente donde entra la ASI y las autoridades bolivianas es justamente a poder relacionar o interrelacionar operativamente y electrónicamente los instrumentos electrónicos de pago de Bolivia a estas cuentas y estas plataformas. Porque hoy en día cualquiera que quiera hacer criptos depositaba en el banco o transfería inventándose el objeto de la transacción, o sea, básicamente mintiéndole al banco. Mintiéndole al banco. Entonces el banco decía, ¿para qué lo está haciendo? ¿Para qué está transfiriendo? Y se inventaban cualquier cosa. Nunca decían es para comprar criptos, o es para pagar por criptos, o es porque me pagaron por criptos, ¿no? Hoy en día, más bien, con esta resolución, que por eso es muy positiva y muy interesante, se sincera el hecho que mucha gente lo hace, y para los bancos también debe ser un alivio muy importante, porque ellos de alguna manera podían percibir que se estaban haciendo transacciones en criptos, pero también a veces no tenían la manera de evidenciar eso, y muchos bancos han sido multados con multas muy fuertes, muy importantes por haber permitido las transacciones, y no era porque las permitían, sino porque simplemente el cliente eludía los mecanismos de control. Ahora, don Jaime, en otros países, en otros lugares del mundo, el uso de los activos digitales y de las criptos, por ejemplo, ha tenido un rápido crecimiento. ¿Qué perspectivas le ve a Bolivia, don Jaime? Bueno, va a suceder exactamente lo mismo. Hemos tenido un crecimiento exponencial de casi de más del 100% en apenas 24 meses, y con esta determinación, por supuesto, va a ser mucho más alto el crecimiento. Perfecto, don Jaime. Le voy a dar... 37,1. Sí, a ver si me puede repetir esa última parte, no le hemos escuchado bien, don Jaime, por favor. No, disculpa, lo que pasa es que se acercó una persona a pedir mi carnet de identidad. Sí, ahora sí lo escucho bien, adelante. No, le decía que el crecimiento es obviamente muy importante y va a seguir de la misma manera en los próximos años. Perfecto, don Jaime. Le voy a agradecer mucho la gentileza que ha tenido con nosotros. Gracias por este tiempo. Entiendo que está en otras actividades y aún así nos ha atendido, don Jaime. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Será hasta una próxima oportunidad. A usted las gracias. Le agradezco un montón. Hasta pronto. Sí, abrazo. Que tenga buen día.